¿Qué tal amigos? Espero se encuentren bien. Vamos a iniciar la tercera etapa del desarrollo del bosquejado en 2 dimensiones y del modelado en 3 dimensiones del escudo de la preparatoria oficial número 53. Recuerden ustedes que habíamos dividido esta consolidación de proyecto de trazo en 3 etapas, 3 o 4 etapas, serán 3 etapas. La primera etapa en la cual nosotros iniciamos el bosquejado de los componentes generales del mismo escudo. En la segunda etapa, donde iniciamos la consolidación de las letras, además de la estructuración de el modelaje en tercera dimensión, la extrusión hacia la tercera dimensión de la parte central del cubo que otorga 3 colores, el color rojo, el amarillo y el azul. Y para esta tercera etapa estaremos terminando la consolidación de trazo en 2 dimensiones y el modelado en 3 dimensiones de la parte baja de dicho escudo. Ese triángulo que tiene las 11 líneas que son características del mismo escudo, la parte del cubo de abajo o del rectángulo de abajo donde está inscrito en la leyenda los hombres se educan entre sí con la mediación del mundo, y además estaremos otorgando los colores a dicho cubo, los colores característicos amarillo, rojo y azul, y que además, pues bueno, les quiero decir, son colores de superficie. Por otro lado, vamos a establecer también la confronta o la resolución del bosquejado en 2 dimensiones de más cantidad de letras y llevarlas hacia la tercera dimensión para establecer aquellos criterios que permitan el consolidar dichas letras en tercera dimensión y observar las rutas posibles que tenemos para establecer este criterio de trazo. Además, pues bueno, estableceremos algunos otros elementos como fileteados para dar bordes más suavizados a la estructura general del escudo de la preparatoria oficial número 53, que le permitan una estética mayor. Es de esta forma como nosotros en esta etapa, la tercera etapa, estaremos en condiciones ya de consolidar el proyecto de trazo que permita la consolidación completa de dicho escudo. Y sin más preámbulo, entonces, comenzamos. Pues nos encontramos nuevamente en el entorno de trazo del software de nube de Onshape. Y como en otras ocasiones, esta no es la excepción. Nosotros estableceremos los criterios bajo los cuales vamos a trabajar. Recordemos nosotros que hemos establecido una imagen, la imagen en 2 dimensiones del escudo de la preparatoria oficial 53. Este es el boceto original, este es el escudo original, lo que tenemos trazado hasta el momento. Voy a ocultarlo por un instante, voy a cerrar el ojillo. Este es entonces lo que nosotros hasta el momento hemos concretado, vinculado al trazo en 3 dimensiones del escudo de la misma institución. Tenemos ya extruida la parte del centro del cubo a diferentes alturas. Obsérvese cómo pareciera una estructura escalonada. Tenemos ahí los 3 segmentos que en un futuro serán aquellos que tienen los colores predominantes del mismo escudo, que son el amarillo, el rojo y el azul. Ubicados en el orden correspondiente, el amarillo en la parte superior, en la parte de la izquierda el color rojo y en la parte de la derecha el color azul. Lo que vamos a hacer en este instante será entonces el proceder a otorgar los colores correspondientes a dicho escudo para que tenga la apariencia característica del mismo. Recordemos que hasta el momento solamente hemos trazado una de las letras que sirvió como ejemplo. El día de hoy consolidaremos el trazado de más letras al mismo tiempo que las estaremos extruyendo. Lo primero que vamos a hacer en esta ocasión es otorgar color a la parte central del cubo, que se distingue por esos 3 colores que hemos citado con anterioridad. En la parte de arriba tenemos un color amarillo, entonces lo que hacemos es un clic sobre ese rombo hasta que se pone ya iluminado. Casualmente la iluminación también es de color amarillo. Hacemos clic con el ratón, con el botón derecho, y en la parte inferior de esta ventana emergente, ya que existen muchas opciones en la misma, encontramos un apartado que dice editar apariencia de la cara. Este es un color de superficie o un color de la cara.
lo que hacemos es un clic ordinario en ese segmento, y lo que sucede es que aparecerá una ventana de colores o una paleta de colores en la cual nosotros estaremos en condiciones de poder seleccionar el color predefinido, ¿verdad? El color que más se le asemeje, se le asemeje a ese color ordinario de ese segmento. Entonces se había marcado el resto de los componentes, los desmarco, y entonces voy a seleccionar el color amarillo para este segmento. Entonces le doy clic y se aplica el color amarillo a dicha superficie. Lo que hago en siguiente instancia, en la parte del revés de este escudo, vamos a aplicar el mismo color. Hago la misma intervención, hago un clic de manera ordinaria en ese rombo de la parte superior, entonces doy clic con botón derecho y en la parte de abajo vuelve a aparecer editar apariencia de la cara. Este es un color de superficie. Hago clic en ese color, en ese segmento hago clic, y entonces, ya que tengo seleccionado este elemento solamente, pues le digo que se aplique el color a el mismo segmento. Tengo entonces ya aplicado el color amarillo a ese segmento, le doy a aceptar, le doy clic en la palomita y tengo ya los colores amarillos en esa otra parte. Recordemos entonces que el rojo está en la porción de la izquierda del escudo y el azul en la porción de la derecha. Voy a hacer la misma intervención para los otros dos colores. Vuelvo a hacer un clic en esta área, doy un clic con botón izquierdo, me encuentro hasta la parte de abajo con editar apariencia de la cara, doy clic en editar apariencia de la cara, selecciono el color azul, un color azul intenso, y entonces le doy aceptar. Y tengo ya entonces los dos colores característicos. Hago lo mismo de la parte del reverso, la parte del reverso del escudo. Ya tengo entonces, voy a dar un clic en back o en la parte de la reversa, de tal suerte que doy clic en el rombo de la izquierda. Perdón, yo me equivoqué, en el anterior era color rojo ahí, en la parte de la izquierda era el color rojo, entonces voy a seleccionar ahorita en el reverso el color rojo característico y le doy a aceptar. Hago lo mismo en esta parte, puedo cambiar el color según lo necesite. Vuelvo a dar un clic en ese segmento, le doy un clic con botón derecho, editar apariencia de la cara, aparece la paleta de colores, lo cambio el azul por el rojo, entonces sucede ese efecto y ya tenemos aplicado el color rojo. Vamos a corroborar ese fenómeno. Tengo efectivamente del lado izquierdo el color rojo y del lado derecho el color azul. Cierro el ojillo del boceto 1 para que yo pueda tener una mejor perspectiva de cuáles son los colores que estoy aplicando. Quizá el color amarillo lo veo muy intenso, el color original es un poquito más bajito. Enseguida hacemos esa variante de color. Pues bueno, entonces lo que hago es seleccionar el rombo de la derecha, hacer clic con botón derecho, añadir apariencia a la cara, y entonces ahora sí selecciono, una vez que se apertura la paleta de colores, selecciono el color azul y lo aplico en ese otro segmento. Entonces ya tengo aplicados los colores característicos. Lo que puedo hacer es intentar cambiar un poco el aspecto de ese color amarillo. Lo puedo dejar de esa forma, pero bueno, vamos a intentar bajar un poquito el aspecto de color de ese segmento. Entonces activo para esto el mezclador. Ya que activé el mezclador, me ubico en un color predefinido, un color determinado. Quizá en esta zona ya tengo aplicada el segmento del mezclador, ya es un color amarillo más intenso, y ahí lo puedo dejar o simplemente puedo eliminar ese segmento. Pero me quedó muy intenso el color, me había quedado muy verde. Lo voy a dejar de esa forma, de tal manera que yo garantice que el color del otro lado es el mismo tono del lado del lado derecho, o el lado del frontal, que el del lado posterior. Lo que hago es dar un clic en la parte posterior, en back,
Entonces voy a dar un clic de nuevo en el rombo que no tiene color en este momento o que tiene el color predefinido gris. Doy clic en editar apariencia de color y ahora sí selecciono el color azul. Selecciono el color azul, ya que se aplica ese color azul en ese segmento, hago clic en la palomita y tengo asignados ya los 3 colores en ese segmento. Pero les decía hace un instante en el intro, tal vez se vea todavía un poco tosco el componente que hemos trazado, se vea demasiado anguloso, por así decirlo. Lo que podemos hacer aquí, esto ya depende de la creatividad y gusto de cada diseñador. Lo que podemos hacer en este caso es entonces aplicar filetes, ¿verdad? Vamos a aplicar filetes. Entonces lo que hago es seleccionar el área en cuestión que estamos trabajando, la cara en cuestión. Voy a seleccionar esa cara del segmento. Voy a hacer un clic fuera y voy a dar un clic solamente en esa cara. Ya di un clic en esa cara y me voy a empalme o filete. Filete o empalme se llama aquí. Y voy a aplicar entonces, voy a aplicar ese criterio del filete. El filete de 0.5 milímetros de espesor, creo que así quedaría bien estructurado. Entonces le doy a aplicar. Entonces vean cómo de inmediato se suavizan los bordes angulosos, ya tienen un suavizado. Hago lo mismo en todos los bordes. Voy a aplicar en todos los bordes a un mismo tiempo alrededor de la estructura que tiene una apariencia hexagonal y aplico al mismo tiempo todo los filetes a un mismo tiempo y entonces los aplico. En este momento se han aplicado los filetes el resto de los componentes de trazo, a excepción de no se aplicó en esta cara. Vamos a aplicarlo a esta cara. El filete ya está predefinido los 0.5 milímetros porque ya lo habíamos aplicado antes y le doy a aplicar. Entonces tengo ya aplicados todos los filetes en esas caras, ya están establecidos, ya se ha suavizado. Puedo hacer lo mismo, incluso un poquito más grande el fileteado en la estructura del rombo de la porción más externa, el área que se encuentra todavía en un color gris. Entonces, pues bueno, lo que voy a hacer es seleccionar también esos bordes. Selecciono 1, 2, 3, 4, 5 y el sexto borde, y entonces aplico también un filete. Pero ahora lo voy a aplicar un poquito más grande, ese filete lo voy a aplicar incluso de 1 milímetro. Lo había aplicado de medio milímetro, lo voy a aplicar de 1 milímetro y le doy a aceptar. Una vez que se aplica esto, le doy clic en la palomita y vean cómo entonces yo he suavizado un poco los bordes de todos estos componentes de trazo. Hago lo mismo del otro lado. Aplico, ya que tengo 1 milímetro aplicado, ahora comienzo del lado externo. Voy a dar clic en back. Hago lo mismo del lado opuesto, del revés del escudo. En los 6 lados están marcados de color amarillo. Eso es indicio de que han quedado marcados. Y entonces hago la aplicación del filete de 1 milímetro, le doy a aplicar y han quedado entonces aplicados estos. Voy a aplicar de nueva cuenta, voy a aplicar los filetes en la parte del centro. En la parte del centro, aquí está, los voy a marcar esos bordes a los cuales le quiero aplicar ese fileteado. Es esto una cuestión de estilo de trazo. Esto es un criterio absolutamente único del diseñador. Si el diseñador lo decide, pues entonces lo aplica y el diseñador aplica los criterios de las medidas, ¿verdad? 0.5. A partir de aquí ustedes tienen también la posibilidad de hacer las variantes que ustedes quieran y le doy aceptar. 0.5 el filete para la parte interna y ha quedado entonces aplicado ese filete para la parte interna. Tengo ya el fileteado por el lado del derecho y el lado del revés.
Entonces doy un clic en Front y entonces, bueno, lo que hago aquí es ya hacerlo un poco más pequeño para volver a abrir el boceto, las partes del boceto 1. Han quedado entonces ahí dimensionadas. Voy a abrir de nuevo el boceto 1 dando un doble clic. Doy un doble clic y yo ya las tenía marcados estos elementos de la parte de abajo desde inicios de la actividad. Fue, me parece, en la segunda parte, en el segundo segmento, donde nosotros hicimos el trazado. Desde el primero o segundo segmento hicimos el trazado de estas líneas que concurren en la circunferencia y la parte de abajo, el rectángulo donde dice los hombres se educan entre sí con la mediación del mundo. Entonces, ¿qué voy a proceder a hacer en este momento? Lo que voy a proceder a hacer es tratar de vincular el área de trazado de la extrusión de ese segmento. Entonces voy a aplicar ahí mismo la extrusión y solamente me dedicaré a marcar aquellos elementos que deseo extruir. Si la parte de la circunferencia está consolidada con 10 centímetros de espesor, le puedo dar una mayor cantidad de milímetros aquí. Le voy a dar una cantidad de 20 milímetros incluso. Vamos a dar 20 milímetros para ver cómo es que se aplica ese segmento y los vamos a aplicar a esa área que he marcado en este momento y que se ha tornado de color amarillo. Entonces le doy a aceptar a esa área y pues vamos a ver qué cosa es lo que se extruyó. Pero lo que observo en este momento es que se extruyó hacia un solo lado, hacia la parte frontal. Lo que puedo hacer entonces es volver a llamar a la extrusión número 8, que es la última que acabo de consolidar, y marco que esa área se establezca de manera simétrica y le doy a aceptar para que esto tenga el mismo efecto hacia atrás y hacia adelante. Lo que voy a hacer ahora es volver a aparecer el bosquejo 1 o el boceto 1, lo voy a desaparecer para ver cómo ha quedado consolidado. Entonces tengo ya marcadas las áreas de trazo, pero pues bueno, lo que yo observo es que también se marcó accidentalmente, se marcó el área superior, de tal manera que me voy a regresar un poquito. Ahí está, me vuelvo a regresar otro poco. Se marcó un área que no necesitaba que se quedase marcada, entonces voy a eliminar por completo la extrusión número 8, la extrusión número 8. Entonces, pues bueno, voy a marcar aquí, ahora lo voy a proceder de otra manera, ya está cerrado el bosquejo, el sketch, voy a marcar solamente extruir y ahora marco de manera individual este segmento o componente con los 20 milímetros que originalmente pretendía. Hace un rato se marcaron dos áreas que no necesitaba, entonces ahora le doy a aceptar. Le doy a aceptar para que se consolide esa extrusión de 20 milímetros en la parte superior. Vamos a ver qué es lo que se marcó. Lo que voy a hacer es cerrar el ojillo del bosquejo 1, del boceto 1, para ver qué es lo que se quedó consolidado. Entonces ahí ya tengo ese boceto. Vean que tengo nuevamente ese error porque extruí todo hacia enfrente. Lo que hago es volver a llamar a la extrusión número 8 para decirle que la extrusión la necesitamos de manera simétrica y se aplique hacia los dos lados, hacia atrás y hacia adelante. Tengo entonces ya extruida la parte baja de este segmento o este circuito. Entonces ya está ahí consolidado con 20 centímetros. Me parece que quedó muy amplio, muy ancho. Vuelvo a llamar entonces, si así lo decido, vuelvo a llamar al segmento de abajo y le voy a otorgar ahora entonces una dimensión de, bueno, lo voy a hacer hasta el final. Aquí estamos jugando con las posibilidades, ya que hagamos
extrusión del segmento posterior. Bien, vuelvo a llamar a la herramienta extruir. Ya tengo ahí, ahora voy a extruir la parte del triángulo, todos los segmentos que ejecuté la ocasión anterior, los voy a extruir ahora de una sola ocasión y para ello entonces le daré una medida de 15 milímetros, le voy a otorgar 15 milímetros a esa parte, va a quedar más gruesa, más ancha que el resto, 15 milímetros y marco los segmentos que necesito consolidar como una extrusión. Ahí están ya marcados todos esos segmentos. Se deben estar marcando uno a uno cada uno de dichos segmentos. Ahí están. Vamos caminando hacia la consolidación de la extrusión de todos los segmentos. Ahí está trabajando el sistema para consolidar la misma configuración. Parece que marqué dos veces la extrusión, la voy a eliminar. En este caso se quedó trabajando el sistema, estoy trabajando vía Wi-Fi, entonces se me ralentizó un poco el internet, pero no hay ningún problema. Vuelvo entonces a marcar extrusión o extruir. Ya tengo marcada la herramienta extruir. Recuerden que habíamos marcado 15 milímetros. Estamos experimentando con las medidas y ahora voy a comenzar de este lado. Las voy marcando de una por una. Ahí está. Pude haber marcado un solo triángulo. Al final pues va a quedar de la dimensión que otorgué al inicio. Así hubiese marcado solamente uno de los triángulos. Se está marcando una a una cada una de las partes a las cuales estoy emitiendo la orden de extrusión. Ahí están marcadas. Estoy revisándolo poco a poco ahora para que no me genere ese error. He hecho un vistazo para verificar. Me doy cuenta que se extruye hacia un solo lado. Le digo que sea, como lo dije anteriormente, que sea simétrico y entonces le doy aceptar. En este momento tengo entonces ya marcados los segmentos del cubo. Lo que voy a hacer de nueva cuenta es cerrar el ojillo del bosquejo o boceto 1. Ya está cerrado el ojillo del boceto 1 y me queda solamente lo que extruí hace un instante. Entonces, lo que se observa en el dibujo base, si lo abro de nueva cuenta, todo este segmento es de color verde y este es de color gris. Entonces le voy a otorgar el color verde a todas estas partes para que se igualen en características. Bien, cierro el ojillo nuevamente. Está pasando en este momento algo en la calle que me hace un poco de ruido, bueno, pero seguimos trabajando. Bien, entonces lo que hago es marcar con un clic con botón derecho a ese segmento, perdón, un clic normal, luego un clic con botón derecho y me dice añadir apariencia a la cara. Le añado la apariencia a la cara y le voy a otorgar el mismo verde que le dimos al segmento de abajo. Parece que es este verde, experimentaré con los tonos de verde, parece que sí es el mismo verde y le doy aceptar a esa cara. Bien, doy vuelta, giro el segmento, doy en esa cara ahora un clic con botón derecho enseguida y añado apariencia a la cara, el mismo color verde, el mismo tono verde que añadí hace un instante, lo vuelvo a añadir en ese otro segmento y le doy a aceptar. Hago lo mismo en la parte posterior del triángulo que tengo ahí, doy clic en ese triángulo, le doy clic en añadir apariencia a la cara, le damos apariencia a esa cara. Ya está trabajando el sistema, marco el color verde que yo necesito y entonces le doy aceptar. Y por último, la cara superior, damos clic con botón derecho enseguida y le decimos que nos agregue la apariencia a la cara. Se apertura la paleta de colores y marco el color que yo necesito y entonces le doy aceptar. De esta manera entonces ya tengo al escudo consolidado con los colores que me va indicando
el dibujo base, ¿verdad? Ahí va adquiriendo ya la forma característica el escudo, y en la parte inferior pues tendré la opción de poder establecer la estructuración de las letras. Bien, pero bueno, enseguida entonces yo doy un clic con botón derecho y voy a ampliar más esta parte porque nos vamos a focalizar en un segmento de nuestro plano base. Aperturo entonces el plano base, abro el boceto 1, donde tengo a las letras, en una primera instancia las letras las trabajé solo una letra a la que le di el color de superficie azul. Enseguida volvemos a hacer el mismo fenómeno. Parece ser que no vieron ustedes cómo se otorgó este color azul de superficie, pero lo haremos enseguida con el siguiente trazo. Voy a dar clic en front, se me movió un poco, entonces vuelvo a dar las condiciones de trazo. En el plano front, ya tengo nueva cuenta el plano front. Voy a centrar en el elemento que yo necesito a dicho componente. Me centraré en la palabra preparatoria solamente para hacer lo más grande posible las letras para comenzar el trazado de la misma. Las letras, recuerden, las iniciamos en el bosquejo 2, entonces lo que hago ahora es iniciar la apertura del bosquejo 2. Ya tengo el bosquejo 2 activado nuevamente. Bueno, vean, ahí apareció ya el trazo que originalmente tenía, y lo que voy a hacer es ahora trazar la letra P. Vamos a trazar la letra P. Entonces lo que hago es llamar a la herramienta línea, ya que observo que hay bastantes líneas que forman parte de esta letra, y sigo el perímetro de la letra P lo mejor posible para que se observe el trazado de dicha letra. Hasta aquí quizá el trazado de esa letra. Hago un escape y busco en qué otros segmentos se encuentra una línea recta. Aquí esta se comunicaría con la de acá arriba. Ya tengo ese trazado, vuelvo a hacer un escape, vuelvo a dar otro trazado hasta acá arriba, más o menos a la misma altura de la otra. Hago clic y hago un escape. Después trazo la línea recta que está en la parte interna de la letra P. Ahí está. Y trazo también hacia la parte superior. Ya tengo ese trazado. Hago un escape. Me falta una línea recta. Aquí está la segunda línea recta. Hago un clic en esa línea recta, más o menos a esta altura, que queden a la misma altura las rectas que estoy trazando, y hago un escape. Enseguida me hago la utilización de la herramienta de arco de 3 puntos. Aquí está, trazo el primer punto aquí, el primer punto acá, y el último punto en donde se aproxime al borde de la letra. Ahí hice clic. Sigo teniendo activada el arco de 3 puntos. Hago clic en el segundo punto y vuelvo a cerrar en la parte superior aquí. Tengo entonces ya establecida la letra, la culmino. Ahí está ya el trazado de esa letra. Ya está terminado ese bosquejado. Lo que haré es entonces con el bosquejo 2 aperturado. Lo que hago es llamar a la herramienta extruir, y le voy a otorgar, en la primera letra otorgamos 14 milímetros de grosor, y le dijimos que se consolidara de manera simétrica. Bueno, pareciera ser que no se quiso marcar. Voy a eliminar este trazo. Vuelvo a llamar al bosquejo 2.
lo voy a volver a habilitar ese bosquejo 2 y ahí ya volvió a aparecer el segmento. Ahí mismo, sin cerrar el bosquejo 2, lo que hago entonces es llamar a la herramienta extruir, y marco aquella letra o aquel componente que yo pretendo extruir. Extruir de manera simétrica, 14 milímetros. Parece que se marcaron algunas otras cosas. No estoy exactamente de frente. Ahí está. Ahora sí. Parece que ya estoy de frente con esa letra. Ahí está. Entonces vuelvo a llamar a la herramienta del el bosquejo 2. El bosquejo 2, ahí está, llamado el bosquejo 2. Lo que hace es señalar a todo el componente. No necesito que quede señalado todo el componente, solamente el bosquejo, del bosquejo 2, solamente la letra P. Entonces tengo aquí a ese otro componente, se marca todo el componente, entonces voy a terminarlo. Para ello, pues bueno, entonces ya que se está dificultando un poco este hecho, voy a tratar de solamente seleccionar ese otro componente, pero tal parece que no lo marca. Me marca todo. Vamos a ver este componente a dónde pertenece. Corresponde al boceto 1. Entonces no lo voy a marcar en el boceto 2. Voy a eliminarlo. Vamos a eliminar los trazos anteriormente realizados. Y tendremos entonces a partir de ahora al boceto 1 llamado. Ya llamé al boceto 1. Voy a trazar desde el boceto 1. Vamos a ver qué sucede. Olvidé un poco desde qué boceto estábamos trabajando. Pensé que era el boceto 2, pero al parecer es desde el boceto 1. Vuelvo a hacer la misma intervención con la letra. Vuelvo a hacer ese mismo trazado que hice originalmente. Tengo ya las rectas preparadas. Vamos con las siguientes rectas. Volví a comenzar la letra P, pero ahora desde el boceto 1 o desde el bosquejo 1. Ahí tengo ya trazada esa línea. Voy con la línea del otro extremo. Ahí está, que queda más o menos a la misma altura para que la letra tenga cierta secuenciación. Bien, trazo la línea de en medio. Ahí está trazada la línea del medio que coincide con la línea de abajo. Ahí está, hago un escape. Vuelvo a trazar las otras dos líneas que están faltando hasta más o menos ese segmento. Hasta ahí. Y hago un escape. Luego me falta una línea que voy a trazar hasta acá. Y vuelvo a dar un escape, que queden más o menos a la misma altura. Hago un escape. Ahora voy de nueva cuenta con el arco de 3 puntos. Doy el primer punto aquí, el segundo punto acá, el tercer punto queda en la parte de la cúspide de la curva. Voy de nuevo, primer punto, segundo punto, y el arco en la P queda establecido de esa manera y hago un escape. Ahora ahí mismo marco extruir y señalo solamente, queda señalado solamente esa letra. Y voy a extruir los 14 milímetros que me determina el sistema, ¿verdad? Ahí está, ya definido. Lo que hago es la extrusión de esa letra y ha quedado consolidado. Lo que voy a hacer ahora para evidenciar ese trazo, voy a ocultar al trazo original y ha quedado entonces extruido, pero se extruyó todo de nueva cuenta. Me tomó todo el referente de trazo. Ahí está ese otro referente de trazo.
Bueno, entonces tengo ya consolidada a la letra P. A la letra P se extruyó para eliminar. Se extruyó para eliminar. Entonces, si echamos un vistazo a dicha extrusión, ahí está ya consolidada, pero se extruyó en una dirección contraria. Entonces lo que voy a hacer es dar un clic en el plano front, clic en el plano front. Aquí está. Lo que estamos haciendo son una serie de ensayos, esto es ensayo y error, se los dije desde el inicio. Vamos a entonces a trazar, llamo de nuevo a la última extrusión que se efectuó. Ahí está, se está llamando a la extrusión. La extrusión fue de 15 milímetros. Necesito saber qué es lo que se llamó. Extruir 15 milímetros. Entonces le doy finalizar. No se seleccionó esa extrusión. Lo que voy a hacer es llamar a esa letra y llamar a extrusión. Llamar a extrusión los 14 milímetros. Los 14 milímetros que tengo pendientes de extruir. Le digo que sean de manera simétrica. Los componentes se van a extruir de manera simétrica. Ahí está, ya quedó la P consolidada y le doy aceptar. Y le doy aceptar. Tengo ya el elemento de trazo terminado. Voy a ocultar entonces el boceto 1 para que se observe la consolidación de la letra. Ahí está la letra P. Ahí está la letra P ya consolidada como elemento de trazo. ¿Qué es lo que hago para otorgar el mismo color azul marino con el que otorgué el color de la letra R? Entonces lo que hago es marcar la superficie, dar clic con botón derecho a la superficie, le digo añadir apariencia de la cara, se apertura una ventana, una paleta de colores y entonces selecciono el color azul marino de la misma letra R. Parece que fue este color azul marino y le doy aceptar. Entonces se aplicó un color de superficie. Un color de superficie. Ya tengo entonces la letra P y la letra R asignadas. Si yo comencé el trazado de las letras en el bosquejo número 1, entonces también seguiré trazando el resto de las letras en el bosquejo número 1. Voy a volver a hacer grande este componente porque seguiré trazando el resto de las letras. Ahí está. Vamos a ver cuál letra es la que pudiese generar algún tipo de controversia en el momento de ser trazado. Hago aparecer al dibujo base. Parece ser que una de las letras que pudiese generar alguna problemática es la letra O. ¿Cómo se trazan las letras O? Las letras O, para trazar las letras O, lo que vamos a hacer es, pues bueno, habilitar boceto 1. Recuerden, hemos trazado en el boceto 1 y deberemos seguir trazando las letras en ese mismo boceto 1. Lo que vamos a hacer ahora es la utilización. Vamos a dar clic en círculo de punto central, pero no vamos a utilizar círculo de punto central. Para esta ocasión vamos a utilizar el tema elipse. Voy a tratar de ubicar el cursor o el puntero del ratón más o menos en el centro de esta letra O y hago un clic hacia el extremo y se emite una elipse. Y lo que voy a hacer es imitar un poco la orientación y los bordes de esa letra O. Doy un clic para arraigar esa elipse y después le doy el grosor predefinido. Más o menos creo que por ahí estaríamos hablando del grosor predefinido. Doy un nuevo clic y ha quedado trazada la primera circunferencia. Sigo teniendo habilitada la herramienta elipse, entonces lo que hago es volver a dar un clic en ese segmento y con la misma orientación, tratando de cuidar la misma orientación de la letra anterior, vuelvo a dar un clic en los bordes de esta letra para anclar a la elipse y entonces ahora jalo hacia los extremos para que se copie lo mejor posible el trayecto de la letra O. Ya tengo entonces trazada a la letra O.
lo que voy a hacer es experimentar ahí mismo, sin terminar el sketch. Lo que hago es llamar a la herramienta extruir, y el sistema me entenderá que se pretende extruir aquel componente que acabo de trazar. Vamos a ver si es cierto. Le otorgo los mismos 14 milímetros que otorgué a las letras anteriores y le digo aceptar. Vamos a ver cuál es el efecto de haber aceptado este trazo. Lo que hago es ahora ocultar de nuevo el boceto 1 para observar bien a bien lo que se pretendió extruir. Entonces agarro a todo el componente. Lo que yo hago entonces es regresar en el tiempo. Ya regresé en el tiempo y se ha eliminado la extrusión que tenía originalmente. Voy a terminar de eliminar ese proceso de extrusión y tengo ya entonces, tengo consolidado ese trazo. Voy a tratar de llegar solamente a donde había identificado a esa extrusión. Lo que voy a hacer es eliminar la extrusión número 10. Vamos a vamos a borrar la extrusión número 10. Mi sistema está trabajando un poquito lento. Estoy vía Wi-Fi, entonces pues hay algunos problemas en la señal inmediata, por eso se tarda un poco. Lo que hago aquí entonces, no me alcanza el espacio para tener delay, para tener el elemento a borrar, no se visualiza. Entonces lo que hice fue reducir un poco el campo de visión y le doy borrar. Ya eliminé la extrusión número 10, que fue la extrusión de la letra O. No funcionó dar clic sin terminar esa extrusión. Entonces me regreso en el tiempo para tener los elementos referenciales característicos. Estoy regresando en el tiempo. Ahí ya regresé en el tiempo. Solo lo único que tengo aquí como referente son la letra P y la letra R. Bien, si no funcionó tener dar clic sin cerrar el bosquejo, lo que voy a hacer ahora es cerrar el bosquejo. Vuelvo a abrir entonces el boceto 1. Vuelvo a abrir el boceto 1 con la intención de que se me habiliten las herramientas de la segunda dimensión y vuelvo a hacer la práctica que hice hace un instante. Trato de ubicarme en el centro de la letra O, y jalo hacia alguno de los extremos siguiendo el patrón del eje principal de esa letra y extiendo hacia los extremos, hacia los lados, para tratar de imitar el borde interno de la misma letra. Bien, lo que hago de nueva cuenta es volver a imitar esa condición. Me voy hasta el borde de la letra, ahí está, ya la anclé porque di un clic. Hago un movimiento hacia el exterior y vuelvo a hacer un clic. Tengo entonces ya la letra. Ahora sí, hace un rato no terminamos el sketch y le dimos directo a la herramienta extruir. No funcionó en esta ocasión. Voy a terminar el bosquejo y entonces enseguida lo que hago ahora sí es llamar a la herramienta extruir y le voy a decir que necesito extruir 14 milímetros. Acá lo que voy a hacer es regresar de nueva cuenta al tamaño original el componente, y ya queda señalado, predefinido, que lo que pretendo extruir es esto. Acabo de dar un clic en la letra O, entre las dos líneas, entre las dos circunferencias o entre las dos elipses, 14 milímetros, y le doy aceptar. Vamos a ver qué es lo que se consolidó. De nueva cuenta, como hicimos hace un instante, cierro el bosquejo 1 o el boceto 1 con la intención de visualizar qué es lo que se extruyó. Estuvo bien ejecutada la extrusión. El único inconveniente es que se extruyó todo para enfrente. Entonces vuelvo a habilitar la extrusión 11 y le digo que se aplique ese mismo efecto, pero de manera simétrica, la mitad hacia atrás y la mitad hacia adelante. Y le digo aceptar.
Entonces ahora sí, la letra O queda sobresaliente para los dos lados. Esto de la cantidad 14, la longitud 14 es un parámetro que, pues bueno, yo elegí, pero no necesariamente debe ser 14. Si a juicio de ustedes quedan muy sobresalidas las letras, entonces pueden hacer una variante para que esas letras no sobresalgan tanto. Lo que vamos a hacer ahora en la letra O es adjudicar un color de superficie. Presiona la tecla Control con la intención de mover la letra O hacia un área visible a nosotros. Ahí está. Lo que hice ya es tener a la vista la letra O. Doy un clic sobre la letra O, se pone de color amarillo. Después doy clic con botón derecho en la misma letra O y le digo añadir apariencia a la cara. Añadir apariencia a la cara. Bueno, entonces lo que yo voy a hacer en este momento es otorgarle el color a la superficie y dar por aceptado. Tengo ya asignados los colores azul marino, y que me falló un poco el tono de azul marino. Entonces vuelvo a llamar a ese componente con la intención de otorgar aquí el tono distinto. Ahí está. Y tengo ya entonces ahora sí el mismo tono de azul marino para los dos elementos. Pero de la parte del reverso de las letras, pues no está hecha la corrección de color de superficie. Hago lo mismo. Clic, luego clic con botón derecho, doy añadir y aplico una vez que se activa la paleta de colores, aplicar el color sobre esa superficie y le doy a aceptar. Lo mismo hago con las otras dos letras, dar clic con botón derecho, botón izquierdo, luego con botón derecho, decirle añadir apariencia. Una vez que se apertura la paleta de colores, le digo que se aplique ese tono, ese color de azul marino, y de pasadita ahí mismo hago clic sobre la letra P para que se ejecute esta acción a un mismo tiempo y le doy aceptar. Ahora tengo color de superficie también en el reverso de las letras. Este escudo tiene un derecho y un revés. Entonces ahí está ya la apariencia general del escudo. Aquí está, ya tenemos una estructura que tiene apariencia en tercera dimensión. Ustedes inminentemente pueden hacer algunas variantes de acuerdo a su gusto de diseño. Aquí ya hablemos del gusto de diseño. Otra recomendación que les doy, yo lo hice por etapas, lo hice por partes, pero para no extraviarnos como me sucedió al inicio, de en qué boceto o en qué plano trazo un mismo componente, trazar de una misma cuenta todas las letras, sobre todo las letras que se encuentran en la periferia de las flechas que hacen indicativo de un ciclo. Entonces pueden hacerlas de una sola cuenta, todas esas letras, extruirlas también paulatinamente y otorgarles el color de superficie con la intención de no extraviarse. Entonces con este método se complementan las letras de todo el escudo y de tal suerte que ya tendremos la opción de establecer la parte central del escudo. ¿Qué pasa entonces ahora? Vamos a hacer una última moción aquí. ¿Qué pasaría con los números que tengo en la parte central? Voy a hacer aparecer entonces el boceto 1. Ahí tenemos a los números, es el número 5 y el número 3 que corresponden a los números de la escuela. ¿Cómo trazar estos números? El 5 y el 3 tienen una misma mecánica de trazo. Bien, entonces lo que yo hago es de nueva cuenta llamar al boceto 1. Recuerden que todo lo estoy trazando en el boceto 1. Voy a hacer este entorno un poquito más abajo. Ahí está. Y voy a llamar a la herramienta línea. Entonces comienzo a marcar estos componentes de línea según se vayan requiriendo. Voy a hacer el número 5 solamente y ustedes estarán en condiciones a partir de ello de concluir con los otros números. Entonces ahí tengo ya al otro componente del número. Hago un escape
Posteriormente dejo el área de curva libre y trazo la otra porción, doy un escape, voy de nuevo con la herramienta línea, parto de donde me quedé hace un instante y más o menos a la misma altura vuelvo a hacer un escape. Estas son las únicas partes, creo yo, que tienen líneas rectas. ¿Cómo hago los segmentos de curva que están aquí? Con la herramienta de arco de 3 puntos. Doy clic en el primer punto, clic en el segundo punto y entonces podré cerrar en el tercer punto ahí. Entonces ya tengo ahí arco de 3 puntos. Parece que me quedó un poco antiestético. Voy a dar un escape. Lo que voy a hacer es, entonces doy un clic en front con la intención de hacer este entorno lo más grande posible. Ay, a mí me falló, no presioné la tecla adecuada y se me giró nuevamente. Entonces voy al plano front, lo hago crecer. Ahora sí, tecla control y botón derecho del ratón para que se mueva este componente. Entonces tengo ahí al número 5. Lo hago lo más grande posible y me voy a regresar en el tiempo. Voy a ir desapareciendo los trazos que hice originalmente. Tal parece que como estaba pequeñito no se trazó tan bien, ¿verdad? Esas líneas que yo tenía marcadas ahí. Bien, voy a hacer más grande este componente, lo voy a hacer por partes. Ahí tengo el área de 5 donde van líneas. Bien, entonces marco la primera línea que pudiera ir de aquí hasta acá. Ya está la primera línea, doy un escape, voy con la siguiente línea, que sería esta que va desde acá hasta acá. Ahí pareciera ser que está la segunda línea. Hago un escape. Luego la segunda línea es la que cierra de aquí hasta aquí más o menos. Ahí tengo esa línea, hago un escape. Después otra línea que pudiera ir de aquí hasta acá más o menos a la misma altura de la de abajo y hago un escape. Esas son las líneas. Parece que ya quedó con más exactitud el trazo. Y entonces aquí es donde marco arco de 3 puntos. 1, 2 y tal parece que por ahí cierra muy bien. Se ve más estético. Arco de 3 puntos. Bueno, otro arco de 3 puntos en la parte de arriba. Aquí, acá. Y entonces jalo un poco para que se marque el borde del 5. Ahí está marcado el borde del 5. Entonces ahí está ya marcada esa parte del número 5. Bueno, lo que hacemos ahora es, nuevamente, como hicimos hace un instante, es marcar con una elipse. Me trato de ubicar en el centro de este segmento y jalo hacia alguno de los extremos. Trato de seguir el mismo patrón del eje principal, parece que es ahí, y entonces jalo hacia la periferia para tratar de seguir el patrón de trazo de la circunferencia. Se aplica el entorno, sigo teniendo la herramienta elipse, entonces lo que hago ahora es hacer la elipse de la parte de afuera, más o menos con el mismo patrón de trazo, el mismo eje. Ahí está el trazo y ahora jalo hacia alguno de los extremos para tratar de imitar el rodete del número 5. Tengo ya entonces ahí los efectos del número 5. ¿Qué me falta a partir de ahorita? Lo que me falta sería nuevamente arco de 3 puntos. Señalo el arco de 3 puntos, uno aquí, otro acá y otro hasta acá. Ahí está entonces marcado el segmento del borde del número 5. Después quizá por aquí y quizá por acá y marco el segundo borde de ese 5 que quede lo más estético posible. Ahí está, pero hay líneas que sobran. Para esas líneas que están sobrando, entonces voy a la herramienta que ya conocemos de muchas ocasiones anteriores, la herramienta podar, y parece ser que a mí me sobra esta línea, me sobra, está trabajando sistema, que me sobra también esta otra línea, ahí está, y que me sobra entonces también esta línea que está aquí,
y ha quedado entonces trazado ya el número 5. Puedo dar por concluido el trazo de este número, doy por terminada el sketch o el boceto y después me voy a la herramienta extruir para extruir ese componente que acabo de trazar. Y ahora le voy a extruir, debe quedar más largo. Vamos a extruirle, sí, los 25 milímetros que marca de manera predeterminada y señalo al número 5, que es el que pretendo yo extruir, 25 milímetros simétricos. Vamos a hacer un bosquejado hacia la parte de atrás. Necesito saber si se marca hacia la parte de atrás ese número 5. Muy apenas, está muy grande, entonces vamos a marcar 40 milímetros. Vamos a marcar 40 milímetros y veremos si se aplican esos 40 milímetros y le doy aplicar de manera simétrica. Entonces doy por terminada el sketch o el bosquejo y pues bueno, vean, ya quedó señalado, quedó marcado por los dos lados. Voy a tratar de ocultar el bosquejo o boceto 1 para que veamos cómo ha quedado ese elemento de trazo. El boceto 1 lo oculto y lo que me ha quedado en la parte del centro de la circunferencia o del número es este número ya también en relieve, ¿verdad? Tanto el derecho como el revés. Este cálculo que yo hice de los 40 milímetros fue aproximado. Ya ustedes van determinando con ensayo y error si es la longitud necesaria o necesita una longitud diferente. Lo que vamos a hacer ahorita es dar un clic dentro del número 5, dar un clic con botón izquierdo, vamos a añadir apariencia y el color que le vamos a otorgar a esos dos números, al 3 y al 5, va a ser de superficie, va a ser un color negro y le damos aceptar. Entonces tenemos ya al número 5 en la superficie de color negro y ya se distingue perfectamente el número 5 de 53. Hago lo mismo del otro lado. Doy clic con botón derecho. Vamos a añadir apariencia y otorgamos el color negro en la paleta de colores, color negro, y le damos aceptar. Ha quedado entonces ya agregado ese color negro a el boceto. Entonces, pues bueno, nosotros podemos movilizar ya a partir de ahorita ese boceto que tenemos, es lo que llevamos hasta el momento. Ya ustedes decidirán si también en los bordes de estas flechas aplican un filete o los dejan así anguloso. Esta es decisión de el diseñador. Hasta aquí, chicos, estos son los trazos generales para culminar el escudo de la EPO 53, el escudo en tercera dimensión. Y pues bueno, esta es una de las últimas prácticas o actividades o desarrollos de trazo que tenemos vinculados a diseño digital. Bien, entonces nos vemos y hasta la próxima.